Ah, sí, que está atrás, Se fueron a Cádiz. Sí, gracias. Pues muy buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este acto de la Fundación Matilde de la Torre, que se enmarca dentro de una programación que venimos desarrollando en distintas localidades, fundamentalmente en Santander, ahora en Torlavega, que viene a recordarnos las fechas, el año en el que estamos, que se cumplen 4 décadas ya, desde que entrara en vigor el Estatuto de Autonomía para Cantabria. Dentro de esa programación me cabe hoy la enorme satisfacción, diría el honor de poder compartir este acto con un amigo, con un compañero, con un maestro, porque compartimos 2 legislaturas de parlamentarios autonómicos, la 7ª y 8ª. Ante ustedes tienen a un parlamentario experimentado, 8 legislaturas en el Parlamento, no está nada mal, en el Parlamento regional, una memoria viva de lo que ha sido la construcción del proceso autonómico en Cantabria. Y entendíamos desde la Fundación Matilde de la Torre que 40 años es un tiempo ya más que suficiente para hacer una cierta retrospectiva de lo que ha significado y de lo que ha aportado la autonomía, en este caso el Estatuto de Autonomía, que es el instrumento jurídico a través del cual se organiza la autonomía de Cantabria, a nuestra tierra y sobre todo a nuestras gentes. Porque al fin y al cabo, desde la perspectiva socialista, lo fundamental son las personas. Esta organización política que nos dimos y que es fruto de un momento en la transición política española en la que, como bien saben, las 3 voces, los 3 gritos unánimes en las manifestaciones que anhelaban democracia era libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía. Bueno, en realidad casi se podían reducir a una, que era libertad, porque la amnistía evidentemente lo que reclamaba era libertad para aquellos presos que no eran por razones políticas, y los estatutos de autonomía también reclamaban en el fondo libertad para que las gentes en sus territorios pudieran decidir con un cierto grado de libertad aquello que más les concernía y sobre aquello que podía tener más influencia en su porvenir. Seguramente de esas cuestiones nos va a hablar hoy Miguel Ángel, aportando su enorme experiencia, su enorme bagaje. No solo estuvo 8 legislaturas en el Parlamento de Cantabria, luego le presentará, sin duda, con más detalle, el secretario general, José Luis Urraca, al que agradezco enormemente también que haya organizado este acto conjuntamente con la Fundación. Matilde de la Torre saben que era una extraordinaria mujer, de cerca de aquí, Cabezón de la Sal. Algunos colegios de nuestra tierra llevan su nombre, quizá no lo suficientes, quizá no se la ha reconocido suficientemente. Además fue una mujer, una de las pocas 5 mujeres que fueron diputadas en las Cortes Republicanas, 5 tan solo. Ella tuvo el gran honor de ser una de ellas, pero fue diputada no por Cantabria, fue diputada por Asturias en la 2ª y 3ª legislatura de la Segunda República. Sin embargo, es muy conocida en Cantabria por la huella que dejó en su quehacer diario para mejorar la vida de aquellos que habían tenido menos suerte que ella, por su origen, por su condición. Ella fue una mujer instruida. Su padre era notario, su abuelo era el editor de un famoso periódico de la región, La Abeja Montañesa. Su tío, Enrique, también era editor de todos los periódicos, El Atlántico, muy influyente en la época, finales del siglo XIX. Ella nació en el seno, en definitiva, de una familia acomodada, donde lo tuvo todo, y sin embargo ella se empleó a fondo por tratar de conseguir mejoras para sus vecinos. Son muy conocidas sus iniciativas sobre las escuelas campesinas, su Academia Torre, que estaba inspirada en los principios del institucionismo, de la institución libre de enseñanza. En definitiva, una mujer que dejó una amplísima huella también en lo cultural,
Saben ustedes que se la reconoce como una gran folclorista, recopiló, actualizó muchas de nuestras coplas y danzas y nos llevó hasta nada menos que en Londres, ¿no?, a una magnífica actuación que siempre ha sido recordada y seguirá siendo recordada por mucho tiempo en Cabezón de la Sal. Bueno, a ella debemos el nombre de nuestra fundación. Ella fue una diputada socialista que, siendo ya teniendo una cierta edad y muy consciente y viniendo donde venía en el año 31, fíjense qué fechas, recién advenida la Segunda República, decidió dar el paso de afiliarse al Partido Socialista Obrero Español. Bien, nuestra intención como fundación no es otra que tratar de acercar a la ciudadanía algunas de las cuestiones que entendemos de mayor interés social y que pueden servir, sin duda, para mejorar nuestro funcionamiento como sociedad. En este caso, saber cuáles fueron los entresijos de nuestra comunidad autónoma, qué puede hacer una comunidad autónoma, qué podemos hacer siendo comunidad autónoma, teniendo un estatuto de autonomía como tenemos desde hace 40 años, y cómo ha podido influir eso en la mejora de vida de nuestros conciudadanos. Nos parecía que era un debate muy oportuno, repito, cuando se cumplen los 40 años de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, les doy la bienvenida, les aventuro que van a tener una jornada muy instructiva, porque tenemos a un extraordinario ponente, y le doy la palabra al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Torrelavega, José Luis Urraca, para que prosiga con la presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Paco por la presentación y gracias también por hacer posible este acto que hoy tenemos aquí en Torrelavega. Tengo que agradecérselo a él como presidente de la Fundación, que haya integrado y nos haya ayudado a organizarlo, así como a la secretaria de organización del partido en Cantabria, Noelia Cobo, que también está aquí con nosotros. Daros la bienvenida hoy aquí. Esta es no la primera actividad que hace la nueva ejecutiva del Partido Socialista que ha sido elegida hace pocos días, pero sí la primera que hace fuera de lo que es nuestra sede, la Casa del Pueblo. Lo hacemos en este espacio que permite la asistencia de más público y les agradezco su presencia. Para nosotros, el día que fuimos elegidos, aquí está José Manuel Cruz Viadero, me decía, estaría bien organizar algo en torno al 40 aniversario del Estatuto y estaría bien contar con alguien que es viejo conocido de esta agrupación, porque en muchos procesos electorales autonómicos y municipales pudimos contar con él cuando estaba en ejercicio como diputado regional y nos acompañó en muchas elecciones. Yo recuerdo en Tanos en varias ocasiones, en el colegio Pintor Escuderos Pronceda. Y en este caso tampoco era muy difícil. Yo conocí a Miguel Ángel hace justamente ahora 30 años, en septiembre del año 92, y lo conocí en este edificio, en la planta, en 2 plantas más arriba, donde está la biblioteca. Teníamos una actividad en todo lo que es la biblioteca. Yo conocí a su hijo y Rubén pues trajo a Miguel Ángel para conocer lo que estábamos haciendo aquí en la Casa de Cultura, y fue aquel día que cuando le conocí. Entonces, no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista social, y desde entonces pues he mantenido con él un trato que ha derivado de una amistad. Creo que podemos asegurar que tenemos ante nosotros a uno de los mejores oradores que ha tenido el Parlamento de Cantabria, y no solamente del Partido Socialista. Es alguien, además, con una capacidad de sintetizar todos los asuntos, todos los problemas, y de apuntar realmente a lo que le interesa a los ciudadanos en cualquier tema. Tiene una facilidad de síntesis muy grande, y eso le ha convertido siempre en alguien que ha sabido transmitir muy bien lo que son las ideas, los proyectos y los valores del Partido Socialista. En este caso, para hablarnos hoy de un tema que, como ha dicho Paco, pues la Fundación Matilde de la Torre está tratando. Yo creo que podemos estar orgullosos de que es el Partido Socialista el primero que hace un acto en torno al 40 aniversario del Estatuto de Autonomía aquí en Torrelavega. Somos los primeros, y en este caso de que durante estos días, no solamente aquí, sino en los medios de comunicación, estemos hablando de él. Y voy a hablar ahora pues un poco, muy brevemente, y ya le daré la palabra porque hemos venido a excusarle a él. Voy a hacer una pequeña reseña biográfica
de Miguel Ángel. En este caso es oriundo de Torrelavega, en este caso del pueblo de Ganzo, como tenemos aquí algún militante como Enrique y algunos más. Desde un punto de vista profesional es maestro, se especializó en pedagogía terapéutica y fue director del Colegio Público José Luis Hidalgo. Desde un punto de vista político participó activamente en la transición política y es militante del Partido Socialista desde que se aprobó la Constitución española hasta el día de hoy. Fue secretario general de la agrupación de Suances y concejal de este ayuntamiento durante 3 legislaturas. Fue senador en la última legislatura de la presidencia de Felipe González, desde 1993 a 1996, y ha sido diputado regional. Es en el Parlamento de Cantabria donde ha realizado su gestión política más importante a lo largo de varias legislaturas, desde la primera legislatura, como señalaba antes Paco, y ha sido portavoz del grupo parlamentario en la 3ª y 4ª legislatura, a la parte de ser secretario de la mesa en la 5ª legislatura y, por lo que quizás es también muy conocido, presidente del Parlamento entre el año 2003 y 2011. Dentro de este periodo de tiempo que ha sido diputado regional en el Parlamento de Cantabria, ha participado, digamos, en 3 de las 4 reformas que se han realizado del Estatuto de Cantabria. La del año 1991, para que las elecciones autonómicas se celebrasen en el 4º domingo de mayo cada 4 años. La de 1994, para elevar el techo competencial en materia de educación y justicia. Y la de 1998, que eliminó la posibilidad de que Cantabria se pudiese incorporar a Castilla y León, y en la que se incorporó la asistencia sanitaria a las competencias de la comunidad autónoma. También se ha caracterizado en este caso por impulsar y poner en marcha la Federación de Municipios de Cantabria, lo cual también formó parte de su actividad política. Bueno, hoy nos va a hablar del Estatuto de Autonomía y de estos 40 años, ¿no? Cuando el Estatuto de Autonomía se aprobó y comenzó la autonomía de Cantabria, era un periodo en el cual había una elevada inflación, se vivían años duros de terrorismo, había muchísimos problemas en la sociedad española, había que acometer una reconversión industrial, los desafíos eran muchísimos y veníamos de una España donde el Estado central de alguna manera había hecho o no había corregido un problema que era la falta de cohesión entre los territorios españoles, los diferentes territorios españoles. Hoy en día, el Estado autonómico lo que si algo ha conseguido es reducir las diferencias entre los diferentes territorios en materia económica, en materia social y en materia política. Y que las decisiones se tomen en centros, en este caso de poder, mucho más cercanos al ciudadano y que conocen mucho mejor la realidad del territorio que tienen que abordar y tratar políticamente. Miguel Ángel, en su día me regaló un libro y que yo guardaba, le tengo que buscar a ver dónde le tenía, y con esto ya termino mi pequeña presentación. Son unas palabras que yo creo que recogen bien el espíritu de la democracia, que no es algo nuevo. Y antes decía las dificultades que se vivían en el año 82, hoy también vivimos una situación especialmente difícil, con grandes problemáticas, también tensiones territoriales, salimos de desafíos como es el de la pandemia, ahora se ciernen sobre nosotros los efectos de una guerra en Europa que va a tener graves consecuencias, lo cual nos quiere decir que la democracia siempre tiene desafíos por delante, siempre está en construcción y no es algo acabado en sí mismo, sino que se construye día a día desde las instituciones y con la participación de los ciudadanos. Y decía, al hilo del 25 aniversario de la Constitución Española, de la que luego evidentemente ha derivado el Estado autonómico y que se puede aplicar también a Cantabria, tenemos una Constitución que muchos la quisieran, dijo aquel día Pericles, según nos cuenta Tucídides. Se llama democracia porque con ella se gobierna en interés de la mayoría. Los ciudadanos son iguales ante la ley, gobernamos con libertad, obedecemos a los gobernantes, acatamos las leyes, celebramos juegos y fiestas, tenemos hermosas viviendas, entran en Atenas productos del mundo entero. Se llama democracia. Sin más, le doy la palabra a Miguel Ángel para que pronuncie su disertación, su conferencia en torno al Estatuto de Autonomía
motor de progreso de Cantabria. Muchas gracias, José Luis. Comprenderán todos ustedes que después de la presentación que me ha hecho Paco y que me ha hecho José Luis, tengo la obligación de invitarles por lo menos a una copa. Y se ve que además de ser compañeros en el Partido Socialista somos buenos amigos, porque es una presentación cariñosa y amable la que me han hecho, y yo les agradezco, y a su vez también quiero mostrar mi satisfacción por compartir con ellos esta mesa, con Paco, porque hemos compartido tantos años de militancia en este partido y también en el Parlamento de Cantabria. Hemos hablado tantas veces de los problemas de esta tierra que me parece muy bien que podamos hoy estar aquí juntos hablando de los 40 años del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Y con José Luis, que se hace cargo de la agrupación de Torrelavega por la decisión de sus militantes, pues desearle a él y a los miembros que forman parte de la dirección del partido en Torrelavega, pues que tengan los éxitos que puedan alcanzar, porque los éxitos de ellos en Torrelavega van a ser los éxitos de la ciudad. Por lo tanto, os deseo que vuestra gestión sea para Torrelavega beneficiosa, que estoy seguro que lo va a ser. Quiero dar las gracias a la dirección, a los dirigentes del Partido Socialista por acompañarnos en este acto, por haber tenido esta deferencia, y a todos ustedes por haber dedicado en esta tarde pues un rato a hablar de los 40 años de la autonomía para Cantabria. Muchas gracias por su presencia. Vamos a comenzar hablando, y a lo largo de la charla vamos a hablar de democracia. Vamos a hablar de democracia porque la democracia sigue estando hoy presente en el debate que hoy tenemos cuando abrimos la televisión, cuando abrimos el telediario. La democracia no pone fin a los conflictos, no pone fin a las tensiones, no pone fin a los problemas, no. La democracia nos permite solucionar los conflictos pacíficamente. Esa es la gran aportación de la democracia. Por eso comprenderán ustedes que los demócratas rechacemos tan claramente la invasión que se está produciendo estos días en Ucrania. Rechazamos esa invasión porque los que están invadiendo no quieren solucionar los problemas que puedan existir de una forma pacífica, hablando, votando, no. Quieren solucionarlo a través de las armas, a través de la fuerza. Y nosotros en España tenemos una buena experiencia histórica y sabemos que eso es lo peor que puede ocurrir en un espacio, en una nación, en un pueblo, solucionar los problemas de forma violenta. Pues bien, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, que es de lo que vamos a comentar hoy, son dos instrumentos de la democracia que nos dimos para eso, para solucionar los problemas que se nos puedan presentar pacíficamente, hablando, defendiendo las tesis que creamos cada uno en las instituciones y al final votando. El 1 de febrero del 82 entró en vigor la ley orgánica que reconocía al pueblo de Cantabria la capacidad para gobernarse a sí mismo. Este ha sido un acontecimiento histórico porque no había ocurrido antes nunca. No habíamos tenido, hasta que se aprobó el Estatuto de Autonomía, la capacidad para gobernarnos de acuerdo con las competencias que forman parte del Estatuto. No habíamos tenido nunca un Parlamento con una capacidad legislativa, tampoco un Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y, por supuesto, un gobierno de la comunidad. Hemos alcanzado con el Estatuto de Autonomía unos niveles de competencias que eran impensables. Cuando se aprobó el Estatuto, impensables que pudiésemos llegar nosotros a gestionar, por ejemplo, la sanidad, la educación, algunas competencias importantes de justicia, y por supuesto la cultura, el deporte, etcétera, etcétera. Pues bien, el Estatuto de Autonomía se aprueba porque antes se había aprobado la Constitución.
y ya el título octavo de la Constitución es el que abre la puerta y ofrece la solución a los territorios para que se puedan dotar de estatutos de autonomía. Quiero recordar que cuando se debatió la Constitución española, monarquía o república no fue lo que más se discutió. No. Lo que más se discutió fue el título octavo de la Constitución española. Es decir, la Constitución de las comunidades autónomas. Ese fue, diríamos, el elemento fundamental, porque la Constitución intentaba dar solución a un problema histórico no resuelto, que era la capacidad de autogobierno que demandaban algunos o todos los territorios de nuestro país. Pues es necesario también recordar que, como decía José Luis antes, tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía se aprobaron en unas circunstancias políticas y económicas muy difíciles. Han pasado 40 años y, por lo tanto, es un periodo de tiempo, yo creo que correcto, para que pensemos, bueno, después de toda esta trayectoria que hemos vivido, cómo nos han ido las cosas. ¿Nos han ido bien? ¿Nos han ido mal? El Estatuto es un instrumento para avanzar en el sistema de derechos y de libertades. Además de para facilitar el autogobierno, el Estatuto es un instrumento para que podamos vivir mejor. No es un fin en sí mismo, sino que es una ley que nos va a permitir, a través de las decisiones que nosotros tomemos, solucionar mejor los problemas planteados. ¿La autonomía ha sido beneficiosa? ¿Ha sido perjudicial? Yo creo que, de entrada, tengo que reconocer que se constituyó la autonomía, se fue construyendo con un grado importante de entusiasmo, sí, pero de prudencia también. Los que participamos en la primera legislatura lo hicimos sin experiencia, sin manuales, sin referencias, porque no las había. Asumimos el riesgo de equivocarnos, pero ahora lo sabemos bien, la libertad consiste en poder acertar o poder equivocarse. Quiero recordar que entonces, cuando nos planteábamos dar el paso autonómico, las cosas no estaban claras. Había dudas razonables en el seno de la sociedad de Cantabria sobre la utilidad de la autonomía, sobre si era mejor integrarnos en Castilla y León. Es decir, había un debate importante en todos los medios de la comunidad autónoma, en los medios de los sindicatos, de los empresarios, de los ayuntamientos, porque se presentaba la autonomía como un proyecto, parecía que atractivo, pero desconocido. Y se crearon dos asociaciones, se creó ADIC, que la pusieron en marcha militantes que luego fueron del Partido Regionalista de Cantabria fundamentalmente, para defender la autonomía de Cantabria, pero se creó también ACECA, que era la asociación justamente para que nos integrásemos en Castilla y León. Y en ACECA pusieron en marcha ACECA algún diputado de la UCD y ya digo que la mayoría de los diputados de la UCD estuvieron por la autonomía, pero hubo alguno, en concreto Francisco Lainz, que presidió esta asociación de ACECA, y también otros militantes que después terminaron siendo militantes de Alianza Popular y del Partido Popular. Es decir, no faltó oposición, no faltaron críticas, no faltaron incluso augurios de fracaso. A la muerte de Franco, en el año 75, y después de 40 años de dictadura, la pregunta que nos hacíamos todos, se acordarán los más veteranos, la pregunta era: ¿y ahora qué va a pasar? El sentir general de todos los españoles, hombres, mujeres, trabajadores, empresarios, jóvenes y mayores, yo creo que el sentir general es: muerto Franco ya, queríamos vivir en el nuevo periodo, queríamos vivir en paz y vivir en libertad. Se trataba de recuperar la democracia, sí, pero también se trataba de que las regiones gozasen de autonomía para gestionar aquellos asuntos que les eran propios. Y aparecieron dos pancartas,
una que la mencionaba antes Paco, libertad, amnistía y estatutos de autonomía. Era una pancarta liderada por los sectores de la izquierda. Pero apareció otra pancarta, que era España una y no 51, que la lideraban los representantes de la derecha. España una y no 51. Es decir, aspirábamos en definitiva, queríamos vivir como los franceses, como los ingleses, como los alemanes. Queríamos vivir como lo vivían los ciudadanos del mercado común, queríamos votar. Además, con estos ciudadanos ya les conocíamos a algunos de ellos porque venían en verano a Suances, a Laredo, a Santillana. Queríamos sustituir a unos gobernantes que lo eran porque habían ganado una guerra, por otros que lo fueran porque habían sido elegidos por los ciudadanos. Porque como habían ganado una guerra, aprobaban leyes de obligado cumplimiento. Como habían ganado una guerra, eran ministros, gobernadores, diputados, alcaldes. Como el jefe del Estado había ganado una guerra, nombraba jueces, embajadores y proponía al Papa la terna para elegir a los obispos. Y la Iglesia tragaba. Queríamos un Estado democrático y queríamos un Estado autonómico. Las aspiraciones de autonomía eran irrenunciables. Formaban parte de la historia reciente de España. Los compañeros veteranos entonces nos recordaban a los que éramos más jóvenes que ya en tiempo de la República había habido regiones con estatutos de autonomía. Por lo tanto, eran aspiraciones irrenunciables, pero también porque el centralismo de la dictadura era un centralismo inoperante, era un centralismo insoportable y también incapaz de dotar a la sociedad española de los servicios que entonces ya se demandaban. Voy a poner algunos ejemplos de este centralismo insoportable entonces del gobierno de la dictadura. Por ejemplo, Torrelavega había tenido durante los 40 años que duró la dictadura, había tenido un incremento de población importante fruto del desarrollo industrial. Pues bien, en los 40 años de dictadura no se había construido en Torrelavega, no se construyó ningún colegio público, ninguno. El colegio José Luis Hidalgo se construyó como consecuencia de los pactos de la Moncloa en la etapa ya de la transición democrática. Pero en la dictadura ni un solo puesto escolar. Lo mismo ocurría con la sanidad. En los 40 años de dictadura en Torrelavega no hubo ninguna cama hospitalaria pública. El Carmen, la Clínica Alba, el Hospital de la Cruz Roja eran privados. En servicios sociales existía el asilo, pero era una institución de beneficencia, de caridad. El tráfico rodado pasaba por Cuatro Caminos, pero también pasaba el tráfico rodado pues por Castrurdiales y por Reynosa y por San Vicente de la Barquera y por todos los pueblos. En Torrelavega el abastecimiento de agua se cortaba todas las noches. No había un vertedero para tratar los residuos sólidos urbanos, para tratar las basuras. Las aguas residuales y las aguas industriales se vertían al Saja y al Besaya sin depurar, y así llegaban a la playa de Suances. Esta es una región ganadera, lo sabemos bien aquí en Torrelavega con el ferial. Había entonces 35.000 explotaciones ganaderas. Pues bien, el 95% tenían menos de 9 vacas. La electrificación rural estaba pendiente. La reconversión industrial era inaplazable y amenazaba el cierre de muchas empresas. Los estudiantes que querían ir a la universidad tenían que ir a Valladolid o a Oviedo. Los recursos que los ciudadanos querían plantear ante los tribunales había que dirigirlos a la Audiencia Territorial de Burgos, que tenía una lista de espera de 5 años.
no existía ningún kilómetro de autovía y la red secundaria de carreteras era también del Estado. Por ejemplo, la carretera a Suances era del Estado y la carretera San Vicente de la Barquera o a Comillas. Solamente había una red de carreteras locales de la antigua Diputación Provincial. Pondré un último ejemplo de los excesos de la dictadura. Franco había declarado con un decreto la protección de Santillana del Mar como monumento histórico-artístico. La dictadura era dictadura para todo, aunque ahí en este caso habían tenido una buena idea, que era la protección de Santillana del Mar. Pues el decreto, que es un decreto pues muy corto, de 3 artículos, muy sencillos, después de declararlo monumento a Santillana del Mar, dice: en lo sucesivo no podrá proyectarse en Santillana del Mar reforma alguna interna ni construcción aislada o de ensanche que no se ciña a las prescripciones establecidas en la Ley del Tesoro Artístico. Es decir, un hermano de mi padre vivía en Santillana y decía, yo se lo oí, decía, es que ahora para cambiar la puerta de la cuadra hay que pedir permiso a Bellas Artes. Y así fue. Así fue. Con lo cual, este decreto, no por proteger Santillana, que fue una idea buena, sino por la gestión que realizaba entonces la administración central, puso en contra a todos los ciudadanos, a todos los habitantes entonces de Santillana del Mar. Es decir, el centralismo, con sus formas y con sus decisiones y con su burocracia, era insoportable. Y todos estos argumentos de incapacidad del gobierno de la dictadura para satisfacer las aspiraciones más elementales de la sociedad, todos estos argumentos se convirtieron en argumentos para reclamar la autonomía para Cantabria. Y si la dependencia de Madrid nos iba mal, depender de Valladolid, integrándonos en Castilla y León, no nos ofrecía ninguna confianza. Se trataba de dotarnos de una Constitución y de un Estatuto de Autonomía que fuese el motor del progreso y del desarrollo que demandaba esta tierra. Para ello hay que reconocer que hubo algunas renuncias de las fuerzas políticas muy generosas. El pacto constitucional no se alcanzó de cualquier manera, se alcanzó porque hubo renuncias muy importantes. Por ejemplo, los responsables de la derecha franquista, reunidos en las Cortes, renunciaron y aprobaron la reforma política que ponía fin al franquismo. Se hicieron el harakiri. El Partido Comunista, representado por Santiago Carrillo, renunció a la República y abrazó la monarquía. La dirección del Partido Socialista, Felipe González y Alfonso Guerra, defendieron y nos convencieron que el debate prioritario no era entonces monarquía o república, sino dictadura o democracia, que ese era el debate. El Partido Socialista renunció al marxismo y los partidos nacionalistas, el PNV, Unió y Convergencia, los partidos nacionalistas renunciaron a la independencia. Con todas estas renuncias se alcanzó el pacto constitucional que permitió que se aprobase la Constitución española y después los estatutos de autonomía. En el año 1978 la Constitución y en el año 1982 es cuando entró en vigor el Estatuto de Autonomía. De esta forma, Cantabria se incorpora al mapa histórico del Estado español, al mapa territorial de gobierno de las comunidades autónomas. Ese mapa que se había intentado dibujar a lo largo de los últimos 200 años y no se había podido conseguir. Y es cierto que no fue fácil, porque se aprobó en unas circunstancias muy difíciles. Entre 1978, que se aprueba la Constitución, y 1982, que se aprueba el Estatuto de Autonomía, en esos 4 años,
el terrorismo azotó con una fuerza, diríamos, inusitada. Mirad, la ETA propició 251 atentados con 309 víctimas mortales. El Grapo 39 atentados con 50 víctimas mortales. La extrema derecha 20 atentados con 28 víctimas mortales. Y otros terrorismos 15 atentados con 22 víctimas mortales. Es decir, se puso en marcha las autonomías en España en un escenario en el que habían ocurrido en esos 4 años 407 muertes violentas por causa del terrorismo. Desde el punto de vista económico, la situación era también muy difícil. La inflación oscilaba entre el 14% y el 24%. Las hipotecas al 18%. Aquí habrá algún veterano que se acuerdan de la época. La tasa del desempleo era del 17%. Nuestro país estaba en total recesión económica. Y el escenario de la política nacional era de una inestabilidad absoluta. En esos 4 años vivimos varias crisis de gobierno, se convocaron nuevas elecciones, hubo una votación de una cuestión de confianza, hubo una moción de censura que planteó Felipe González, la dimisión del presidente Suárez, la investidura de Calvo Sotelo, el golpe de estado de Tejero, alguna intentona militar, arrestos y ceses de altos cargos del ejército por actos de indisciplina. Es decir, en aquel paisaje que hoy nos parece imposible, en aquel marco tan inestable para el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad, en ese marco fue en el que se construyó el Estado de las autonomías. Aprobada la Constitución, en Cantabria fueron decisivas las primeras elecciones municipales, las que se celebraron en 1979. Era la primera vez que se votaba después de la República. Y por lo tanto había un entusiasmo enorme en las primeras elecciones municipales. De tal manera que se celebraron mítines en todos los barrios, en todos los pueblos, es decir, todos los días y todos los partidos. Pues bien, si íbamos a ser autonomía o no, formaba parte de todos aquellos mítines. Porque en aquellas elecciones municipales se planteó con claridad si íbamos a apoyar y quiénes iban a apoyar la autonomía para Cantabria y quiénes estaban en contra. Yo recuerdo a Manolo Teira en un mitin, recuerdo que entonces era de actualidad Guernica por el Estatuto de Autonomía de los Vascos. Y estaban los vascos hablando de Guernica para arriba y Guernica para abajo. Pues en un mitin, Manolo Teira dice, bueno, los vascos están hablando de Guernica como, diríamos, como una localidad, diríamos, para establecer la sede de la autonomía. Dice, pues nosotros podemos proponer que sea Santillana del Mar la sede de nuestra autonomía. Y nos quedamos todos sorprendidos porque aquello no se había hablado en ningún sitio. Pero ya Manolo Teira, en Torrelavega, ya estaba defendiendo que por qué no. Si Guernica iba a ser diríamos, la ciudad de referencia del País Vasco, que por qué no Santillana del Mar lo iba a ser del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Los cántabros no éramos castellanos, no éramos asturianos tampoco, no éramos vascos, pero queríamos administrar nuestro territorio igual que los castellanos querían administrar el suyo, los gallegos, los asturianos o los vascos. Yo recuerdo también que en aquella ocasión los gobernantes de Madrid tampoco lo tenían claro, y el ministro de la UCD encargado de las regiones, que se llamaba Manuel Clavero Arévalo, hizo unas manifestaciones en el sentido de que no veía la autonomía de Cantabria, y coincidieron las manifestaciones con un partido del Racing, un partido importante del Racing. Pues bien, salieron con una pancarta antes de empezar el partido al terreno de juego, una pancarta enorme
que la fueron paseando, diríamos, con vistas a todas las gradas, que decía: ministro Arévalo, a pesar de su opinión, Cantabria es región. Y la afición aplaudiendo a rabiar. La afición lo que estaba expresando era el sentir mayoritario que había en la población. Esta tesis de que teníamos que ser región, que debíamos de ser región, esta tesis es la que apoyó el Partido Socialista, apoyó la UCD. Pero nuestros dirigentes, los dirigentes de Cantabria, tanto los del Partido Socialista como los de la UCD, tuvieron que convencer a sus compañeros de Madrid porque tampoco estaban en la tesis que estábamos defendiendo aquí. En el caso del Partido Socialista, en nuestro caso, pues se hizo con bastante facilidad porque lo entendieron perfectamente. En el caso de la derecha, pues mayoritariamente también lo entendieron, pero se dividieron y luego aparecieron en partidos distintos. Los ayuntamientos democráticos elegidos en esas elecciones municipales casi de forma unánime aprobaron la autonomía para Cantabria, y también la Diputación Provincial, que se había constituido fruto de aquellas elecciones municipales. En la Diputación Provincial fue Jesús Cabezón el que presentó la moción para defender la autonomía para Cantabria. Pues bien, se dio cumplimiento a lo que establecía la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y así se puso en marcha nuestra autonomía. En el año 1983 se celebraron esas primeras elecciones autonómicas. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Fue útil? ¿No ha sido útil? ¿Nos equivocamos? ¿Acertamos? El primer mandato que los cántabros confiaron a nuestra autonomía fue romper lo que entonces se llamaba romper el aislamiento secular. Romper el aislamiento secular, que así se decía. No había ningún kilómetro de autovía. Y la red de carreteras secundarias era una red espantosa, efectivamente. Impulsar la construcción de la autovía Santander-Torrelavega, la primera. Después la autovía con el País Vasco, con Asturias, con la Meseta. Y la construcción de la red secundaria de carreteras, la red secundaria que es la que hoy tenemos. Fue una tarea largamente perseguida y los resultados están hoy a la vista de todos. Podemos recorrer nuestra comunidad en autovía desde Santander hasta Campó y desde Castrurdiales hasta Unquera, y además conectada a esta red de autovías una red secundaria que hoy admiran otras comunidades autónomas. El segundo objetivo, que es un objetivo que es permanente, lo ha sido a lo largo de estos 40 años y sigue siendo un objetivo hoy día, es eliminar los estrangulamientos de nuestra economía. Eliminar los estrangulamientos para facilitar el crecimiento económico, para facilitar el empleo. Tenemos que reconocer que la actividad económica que realizamos, como consecuencia del Estado autonómico, esta actividad económica es la que nos permite desarrollar los 4 pilares del bienestar. 1. Incrementar los gastos de la asistencia sanitaria. 2. Apostar por una educación cada vez más generalizada, más gratuita y de mayor calidad. 3. Que puedan seguir subiendo las pensiones. Atender la asistencia a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Estos 4 pilares son los que nos permiten la actividad económica que hoy estamos realizando. Quiero fijar la atención en algunos datos que a mí me parece que son esclarecedores, para que veamos cuál ha sido la evolución. En 1982 trabajábamos en España 11,5 millones de personas. Hoy somos más de 20 millones. Es decir, el Estado autonómico ha servido de soporte
para que haya 8,5 millones más de trabajadores en España. En Cantabria, cuando entró en vigor el Estatuto de Autonomía, trabajábamos 162.000 personas. Hoy somos 242.000. Pero si hay un dato que me complace mucho darle a conocer, es el empleo de las mujeres. En el año 82 trabajaban en Cantabria 45.000 mujeres, 45.000 trabajadoras. Hoy, 110.000. Es decir, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo ha sido el elemento fundamental en la actividad económica y como resultado de las políticas que en este país se han desarrollado tanto desde el gobierno central como desde las comunidades autónomas. Se ha tejido también, pasó a la historia lo de los asilos de beneficencia y se ha tejido una red de servicios sociales, además de servicios sanitarios, de servicios hospitalarios, de servicios educativos, que nos ofrecen unos niveles altos de igualdad y de solidaridad. Voy a dar un dato nada más de la asistencia sanitaria. Vivir cerca de un hospital, pues es un elemento de seguridad. Nosotros tenemos el Hospital de Laredo, el Hospital Marqués de Valdecilla, el Hospital de Liencres, el de Torrelavega, el de Reynosa. Tenemos más del 90% de la población de Cantabria viven a menos de media hora de un hospital. Si a esto le unimos la red de centros de salud que tenemos, llegamos a la conclusión de que este ha sido uno de los grandes éxitos de nuestra comunidad autónoma, la asistencia sanitaria. Y lo digo porque es un elemento a trabajar para conservar y para mejorar. Porque esto, diríamos, si hay un objetivo prioritario que atender, es la salud. Y en este sentido, rompemos el tópico, aquel tópico que siempre nos han dicho, que es que todo se lo llevaron los vascos y los catalanes. ¿Cuántas veces hemos oído este tópico? Pues en materia de comunicaciones, de autovías, no. En materia de sanidad, tampoco. Y en materia de educación, tampoco. Porque a esta red sanitaria hay que unir una facultad de medicina y una facultad de enfermería. Y todo esto para 600.000 habitantes, que son los que somos en esta comunidad autónoma. En este tiempo se ha dotado a Cantabria de una universidad. Los estudiantes ya no tienen que ir a Valladolid, ni tienen que ir a Oviedo. Hay una universidad, pero una universidad excelente, que ofrece igualdad de oportunidades a la mayoría de los estudiantes de la comunidad. Se han depurado las aguas residuales, tanto las de la Bahía de Santander como las aguas residuales de todos los ríos de Cantabria. Se ha creado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Los servicios básicos de carácter municipal se han extendido a todos los ayuntamientos. Para terminar, estos aspectos de lo que ha ocurrido en nuestra región en los últimos años, a mí me gustaría que sin complejos nos situemos en el mundo, nos situemos en las regiones de América, o de Asia, o de África, de Oceanía. Si nos situamos en las regiones del mundo, y lo podemos hacer cada vez que vemos algunos reportajes en la televisión, lo podemos ver también cuando hemos tenido la oportunidad de hacer algún viaje, podemos decir que Cantabria goza de unos niveles de actividad, de renta, de cultura y de protección que son equivalentes a la media de las regiones de Europa. Esto supone vivir en un espacio, el espacio europeo, un espacio de derechos y de libertades que es el objetivo y la aspiración de la mayoría de los países y de las regiones del mundo. Esta es la realidad. No hay otro espacio donde los ciudadanos estén más y mejor protegidos que el espacio europeo.
Quiero recordar finalmente que Cantabria ha reformado el estatuto, como se ha mencionado aquí anteriormente, que lo ha dicho José Luis, en 4 ocasiones para elevar las competencias en materia sobre todo de educación y las de sanidad. Pero la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿nos ha parecido acertado o equivocado? ¿Nos ha parecido que esa decisión que tomamos en su día fue buena o no fue buena? En mi opinión, fue una decisión muy positiva. Muy positiva. Porque los gobiernos, no el de Cantabria, sino los gobiernos de las 17 comunidades autónomas se han convertido en 17 motores de los distintos territorios que compiten entre sí en la creación de riqueza y en la oferta de servicios a los ciudadanos. También las 17 comunidades autónomas tienen 17 parlamentos que son instrumentos de transparencia y de control del gasto, además de instrumentos de participación en la vida política de la comunidad. La descentralización que soñábamos cuando empezábamos la autonomía ha reducido de forma espectacular las distancias de renta entre unas regiones y otras. Jamás dentro del Estado centralista, jamás los distintos territorios de España habían estado tan cohesionados. Y jamás los españoles habíamos sido tan iguales que lo que somos hoy. En este periodo hay un nuevo factor que no quiero pasar por alto, que ha sido la Unión Europea. España y Cantabria estamos vinculados a través de Europa al gran desafío de la sociedad global. Estamos vinculados a la construcción de una sociedad más avanzada en el conocimiento y en las tecnologías y más comprometida en la defensa de la paz y de la libertad. Voy a terminar. En un mundo como el nuestro, la política es débil frente a los flujos financieros y frente a los poderes mediáticos. Se ha hecho imprescindible una gobernanza cada vez más universal y una cooperación institucional cuando se pretende avanzar en la extensión de derechos, en el fortalecimiento de la convivencia pacífica de los países y en un estilo de hacer política cada vez más democrático. Yo creo que nos quedan años en el futuro para seguir mejorando a través de nuestro Estatuto de Autonomía nuestra vida en comunidad. Nada más y muchas gracias. Bueno, yo les pronostiqué que disfrutarían con la disertación de nuestro querido Miguel Ángel y creo que no ha defraudado a nadie. Una visión, dicen los técnicos, hoy holística, que dice que es completa, integral, integral. No ha dejado nada, todas las perspectivas que podían integrarse, ¿no?, en un discurso que echa una mirada 40 años atrás, pero que seguramente se puede enriquecer con alguna cuestión que nos quieran plantear, porque al fin y al cabo esto es una tradición muy propia de los que pensamos en clave socialista, que podamos todos participar de este evento. Así que si alguno tiene alguna cuestión, que pregunta, adelante. Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación a Juventudes, así que enhorabuena por el acto, creo que ha sido muy interesante. Te lo dije al principio que tenía muchísimas ganas de escucharte, creo que has cumplido las expectativas de sobra, al menos las mías. He tomado un montón de apuntes, además, porque creo que todo lo que has hecho ha sido bastante nutritivo. Por mi parte, yo soy del 98, yo he nacido ya bajo Cantabria, para mí esto en la provincia de Santander queda lejos, pero aún así, obviamente, en mi día a día, cuando hablas con personas pues, que no han nacido bajo Cantabria directamente, siempre cuando salgo fuera de Cantabria, sobre todo, muchas veces me han dicho la santanderina, y claro, yo que encima soy de Torrelavega,
a mí esto me duele el doble. Y una cosa que te quería plantear es, ¿tú crees que si no se hubiese llegado a hacer el Estatuto de Autonomía cuando se hizo, ese sentimiento de pertenencia que tenemos a nuestra región en Cantabria, ¿crees que se hubiese podido llegar a transformar en un movimiento independentista por nuestra parte de Castilla y León? Algo similar, obviamente. Pero ¿crees que se hubiese podido llegar a crear esa tensión en el día de ahora? Y por otro lado, te quería preguntar que qué retos, has dicho que nos queda mucho por delante todavía para abordar, para mejorar, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué puntos crees que son importantes que se hagan mejoras, que se incidan ellos y que se trabajen en la próxima revisión que se haga de este Estatuto de Autonomía? Nada, muchas gracias. ¿Contestamos o damos más palabras? ¿Quieres? Estamos. Yo creo que si nos hubiésemos integrado en Castilla y León, nos habíamos integrado en un problema. Yo creo que sí. Es decir, además, aquí hubiera existido la Diputación Provincial. Es que, claro, igual que en Burgos o en Palencia o en Valladolid están las diputaciones provinciales y tienen luego el gobierno de la comunidad, nosotros hubiéramos tenido aquí una Diputación Provincial. Al ser una comunidad uniprovincial, la Diputación Provincial desapareció y quedó integrada en la Diputación Regional, en la comunidad autónoma, vaya. Es decir, nosotros, vamos a ver, somos cántabros y tenemos un folclore de esta comunidad autónoma, tenemos una geografía que no es la geografía castellana. No somos, diríamos, no tenemos ningún sentimiento independentista, no, somos cántabros, somos españoles, pero aspirábamos al autogobierno y nos vino bien el autogobierno. Yo creo que además nos hemos situado en ese mapa territorial ya de forma definitiva. Esto ya no se va a volver a plantear. Ya no se va a volver a plantear. Sí. Pues te voy a contar una anécdota muy curiosa sobre esto porque apuntaba Miguel Ángel en el inicio de su intervención que efectivamente al lado de la pancarta de libertad, amnistía y estatutos de autonomía estaba la de España unida y no, España una y no 51, ¿no? Bueno, efectivamente, y como aquí, además de haberse creado ADIC, con algunos miembros que luego muy relevantes del Partido Regionalista, particularmente el presidente Revilla, como todos ustedes saben, pero también algunos otros que acabaron en el Partido Socialista, como Benito Huerta, y que, bueno, aquello no acabó bien, como plataforma política, hubo una gran división entre ellos, dos visiones, una más conservadora, la de estos dirigentes del PRC, otra más de izquierdas, como la de Benito Huerta, que dejaron a DIC y se separaron. Pero en aquel momento había ADICSI y aquella plataforma o asociación para la integración de Cantabria en Castilla, CECA. Bueno, no se sorprendan, pero el segundo presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria era uno de los que llevaba la pancarta de la integración de Cantabria en Castilla. Este señor, Ángel Díaz de Entre Sotos, que fue el segundo presidente de la Comunidad Autónoma, después de José Antonio Rodríguez, era uno de los que iba en el centro de la pancarta pidiendo que Cantabria formara parte de Castilla. Esa es una singularidad, sin duda, de esta tierra. En ninguna otra comunidad autónoma, la fuerza política menos comprometida con la autonomía de su región fue la encargada de gobernar, sino que fue la fuerza más comprometida con la autonomía, con ese impulso ciudadano, a la que se le encomendó gobernar. En lugares donde sociológicamente al PSOE lo hemos visto que le ha costado más penetrar, como la propia Castilla y León o Murcia o La Rioja, en el año 83 ganó las elecciones el PSOE. Y por supuesto en los territorios más históricos, con lengua propia, naturalmente ganaron los nacionalistas, o fórmulas que estaban indudablemente comprometidas con la comunidad autónoma. Pero el caso de Cantabria es muy singular, hasta el punto de que un presidente de la comunidad autónoma fue uno de los dirigentes que
más apostaron por la integración de Cantabria en Castilla. Simplemente era eso. De cara al futuro que has planteado, yo creo que hay algunos retos importantes, en función de las competencias que tenemos, claro. Un reto importante es la sanidad. Son las listas de espera del sistema sanitario. Tenemos un gran sistema de salud, pero un sistema de salud que no le podemos dejar caer. Las competencias en materia sanitaria se realizaron las últimas, y no fue por casualidad, sino que había un debate entonces, teníamos miedo de que si se transfería la sanidad, la asistencia sanitaria, no se podía garantizar el principio de igualdad de todos los españoles. Pero bueno, es decir, ya la sanidad estaba transferida a las comunidades históricas, hubo acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular, y se transfirió la sanidad. Pero hemos tenido una pandemia, caso, diríamos, naturalmente, que es un caso absolutamente irregular y excepcional, pero que nos ha causado, diríamos, unos problemas tremendos. Y nos hemos encontrado con que ese principio de igualdad de todos ante la asistencia sanitaria, con 17 decisiones distintas, no se garantiza. Por lo tanto, esto es algo que hay que revisar, si no en el Estatuto de Autonomía, en la legislación, para que si se vuelve a producir una pandemia de estas características, ya hemos dicho que el Estatuto es un instrumento, por lo tanto tengamos instrumentos en los que se garantice el principio de igualdad de todos ante la asistencia sanitaria, ante las demandas de salud. Pero yo ya también aprovecho para deciros lo siguiente. Tenemos autonomía del gasto, 3.000, no recuerdo ahora, 3.400 millones de gasto, es el presupuesto de la comunidad autónoma. Tenemos autonomía del gasto y tenemos todas las comunidades autónomas también cierta autonomía en los ingresos. Si en la autonomía de los ingresos las comunidades autónomas establecen una competición a ver quién baja más los impuestos, las listas de espera irán muchísimo más allá. Será imposible alcanzar ese objetivo. Imposible. Entonces, cada vez que oímos en los medios de comunicación que se manifiestan en esa dirección, que hay una tendencia en esa dirección, yo me pongo, lógicamente, ya estoy pensando si eso se lleva a efecto. Desde luego no vamos a poder atender ese gran objetivo que es seguir manteniendo un sistema sanitario en las mejores condiciones. Bueno, lo primero, agradecer a la Fundación, por un lado, la organización de este tipo de actos, y luego, como no, agradecerle al ponente, a Miguel Ángel Palacio, la disertación que ha hecho, que los que le conocemos, desde luego, no nos hemos sorprendido de que haya sido lo completa que ha sido, y además en el tono que habitualmente él lo sabe hacer. Comentabas, también ha hecho Paco referencia, a que hace 40 años había quien estaba detrás de una pancarta diciendo España una y no 40 y no 51. Pero es que hoy, 40 años después, hay un partido que ha accedido y que dice exactamente lo mismo, no con estas palabras, pero sí que está diciendo lo mismo. Yo quería plantearte dos cuestiones. Una, ¿cómo ves el retroceso que puede suponer y que de hecho está suponiendo ya con la entrada de Vox en una autonomía como es Castilla y León, y lo que eso supone de pérdida, por un lado, de libertades y por otro lado de los valores que nos hemos dado? Y por otro, ¿qué consideras tú que hemos podido hacer mal para que Vox hoy esté donde está y además con unas posibilidades importantes de crecimiento?
La verdad es que, bueno, no me lo pone fácil, Cristina. Hay una diferencia entre la derecha española y la derecha europea. Para explicar el fenómeno de Vox y para explicar también el pacto del PP y Vox. En Europa, es decir, cuando aparece, ya en la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecen los fascismos, cuando aparece Hitler y Mussolini, se les hace frente. En el Reino Unido, quien encabeza, diríamos, la revuelta contra el fascismo es Churchill. Churchill es el líder del Partido Conservador inglés. En Francia, quien encabeza diríamos, el movimiento contra el fascismo es De Gaulle. Y De Gaulle es el líder de la derecha francesa. A estos líderes de la derecha se unieron los partidos socialdemócratas, los partidos socialistas, se unió la izquierda. Una vez que, diríamos, se termina la guerra civil y termina con el fascismo, desde luego se establece una frontera entre aquellos partidos políticos que habían estado luchando contra el fascismo con los partidos fascistas. En España, que por aquel tiempo ocurre el movimiento de la dictadura y de Franco, la derecha estuvo gobernando con Franco 40 años. Y después les hemos oído muchas veces seguir diciendo que con Franco vivíamos mejor. Es decir, no plantaron cara nunca ni a la dictadura ni al fascismo, no. Gobernaron con ellos. Por eso no es de extrañar que en Alemania se uniese Merkel, cuando gobernaba Merkel, con los socialdemócratas, en una coalición. No extrañaba, porque han estado juntos en otros objetivos políticos importantes. Pero en España no. En España no. Es más, por algunos de derechas que yo conozco, porque lógicamente conocemos todos a personas de la derecha y hablamos con ellos, cuando oyen a Vox, les gusta muchísimo. Es que les gusta mucho. Entonces nos encontramos con, diríamos, con una situación francamente difícil, que nosotros tendremos que abordar también en algún momento. Tendremos que abordar en algún momento en donde nosotros tengamos que tomar alguna decisión. Pero yo creo que el futuro del Partido Popular pasa por enfrentarse en algún momento a lo que es Vox hoy. Si el nuevo líder del Partido Popular quiere ser alternativa de gobierno en España, tendrán necesariamente que desprenderse de esos socios que tienen en este momento. Y la democracia española es la que va a resolver esto. Acordaros que en Francia, que tienen segunda vuelta, en unas elecciones de hace unos años, Jospin, que era el candidato del Partido Socialista, no salió elegido para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta fue Le Pen y Chirac. Y ahí tenéis a todos los socialistas franceses votando a Chirac para que Le Pen no ganase las elecciones. Y así lo resolvieron los franceses. Entonces, yo creo que este fenómeno a todos nos invita a reflexionar sobre él y hacer lo que tengamos, lógicamente, que plantear a los ciudadanos para evitar retroceso democrático, que es lo que se iba a producir si un partido como Vox llega a las esferas de gobierno. Espera que te den el micro.
Hay un momento en el Estatuto de Cantabria convulso. Todo no ha sido fácil. Tú has vivido todas las legislaturas prácticamente. Quizás aquel periodo de tiempo en el que teníamos una gran deuda por el gobierno de Ormaechea y que el control le teníamos precisamente de Madrid, no lo teníamos nosotros, como decías antes, no siempre hemos tenido la referencia del gasto y de los ingresos, eso nunca ha sido así. Primero teníamos esa fiscalización que teníamos de Madrid y esa deuda nos llevó a cuestionar en cierto modo el propio Estatuto de Autonomía. Ese quizás fue uno de los momentos más débiles de nuestro recorrido, pero igual tú has podido ver alguno otro que no tengamos una referencia tan evidente como en aquel momento. Vamos a ver, comenzamos la autonomía en unos momentos muy convulsos con muchas crisis. En la primera legislatura ya tuvimos dos presidentes, José Antonio Rodríguez y Díaz de Entre Sotos. Y la ruptura prácticamente de todos los grupos parlamentarios. Todos los grupos parlamentarios llegaron a tener tránsfugas. El nuestro también. Es decir, eso en la primera legislatura. Y en la segunda, para rematar, llegó Ormaechea. Y claro, lo de Ormaechea es que fue de escándalo, porque la primera pregunta que hizo Ormaechea, una vez que salió elegido presidente, es a los servicios jurídicos, si tenía obligación o no de nombrar gobierno. Porque él no quería nombrar gobierno, porque ¿gobierno para qué? Es decir, llegó a tener dos consejeros nada más. Aquella legislatura que termina con una moción de censura que le lleva a Jaime Blanco a la presidencia. Pero en la siguiente legislatura vuelve la derecha a pactar con Ormaechea y le vuelven a poner de presidente. Y ya estamos hablando de 3 legislaturas. Es decir, los comienzos fueron traumáticos. Eso no cabe. Esto fue, uno coge el diario de sesiones y el grupo mixto llegó a ser el más numeroso de la Cámara en algunos momentos. Esto, desde luego, completamente anormal. Y también desde el punto de vista moral, ya no solo desde el punto de vista político, porque se acuñó una frase que a mí, desde luego todavía hoy que la recuerdo, me pone de mal humor. Gobernando Ormaechea, le decían a la gente, roba pero hace cosas. Vamos, es decir, era una inmoralidad absoluta. Era una inmoralidad absoluta del poder y aquello no podía ir bien. Naturalmente que no fue bien. No tuvimos buena suerte con aquellos, digamos, aquellos primeros gobernantes que por otra parte eran partidarios, como decía Paco, de que nos hubiéramos integrado en Castilla. Les cayó la autonomía porque les cayó, ¿no? Pero sí, todo eso influyó de forma negativa. De forma negativa. Eran años tan convulsos que Ormaechea, que como bien recordarán, fue alcalde de Santander, empezó siendo alcalde por el tercio familiar, fue alcalde ya durante la dictadura, los estertores, pero durante la dictadura, venía elegido por el tercio familiar, bueno, elegido es una broma, venía designado por el tercio familiar, pues le pedía a su familia política, porque él es verdad que no llegó a estar afiliado, fue afiliado a la UCD, pero luego no llegó a afiliarse nunca a Alianza Popular, aquel traje no le gustaba, y entonces, siendo alcalde, pedía en los periódicos, en las portadas y acuden a las hemerotecas, que se suprimiera la Diputación, que no valía para nada, decía. Y era el siguiente candidato, unos pocos meses después fue el candidato a la presidencia que presentaba el mismo partido, ¿no? Imagínense, ¿no? Sí. Bueno, este era un poco el escenario terrible en el que se vivió. Es verdad que hasta los gobiernos, hay que decirlo, de Martínez Sieso con Revilla, que se produce una cierta normalización e institucionalización, ¿no?
estabilización, por decirlo de alguna manera, pues era un sobresalto diario, ¿no? Un sobresalto diario, porque al primer presidente de la comunidad autónoma lo quita el mismo partido que lo había apoyado, amenazándole con ponerle una moción de censura. Amenazándole con poner una moción de censura si no dejaba el cargo a José Antonio Rodríguez. Bueno, sí, complicado, ¿no? Ciertamente complicado. Y es verdad que en esos momentos, pues alguna gente, porque siendo celosos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, que lo somos, y mucho, siendo desde luego conscientes de que ya la senda autonómica y el mapa autonómico español pues no tenía ya vuelta atrás, sin embargo, claro, la gente empezó a pensar si nos habíamos equivocado, si aquello tenía mucho sentido o no tenía sentido, ¿no? Porque claro, el espectáculo era poco edificante, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos aquí 40 años después, ocupando afortunadamente muchas ratios que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, puestos de honor, ¿no? En el ranking de las comunidades autónomas. Te citaba Miguel Ángel. Todo el mapa de infraestructuras sanitarias, bueno, parte de infraestructuras sanitarias que tenemos en Cantabria. Les puedo asegurar que les costaría muchísimo encontrar una réplica a lo que es el Hospital Tres Mares de mi querida tierra. Yo soy campurriano, como perfectamente saben muchos. No lo van a encontrar en el resto de España. Es muy difícil que lo encuentren porque fue una apuesta política, y fue una apuesta política de esta bancada, Eso nos permite la autonomía, decidir sobre estas cuestiones. Eso es lo que nos permite. Decidir en el año 2004 poner en marcha aulas de 2 años cuando con los fondos REAT de Europa se quiere ahora generalizar la educación infantil 0 a 3. En el año 2004 empezamos a instalar las primeras aulas de 2 años en Cantabria, por cierto, 100% gratuitas. Bueno, esta era la apuesta. Luego hay que ser corresponsables, con el estado de ingresos y demás, hay que ser cuidadosos con las finanzas y saber en qué uno puede y hasta dónde puede comprometerse financieramente. Pero esto nos lo permitió precisamente, y nos lo ha permitido este traje, ¿no?, que nos pusimos hace 40 años y que se llama autonomía, y que yo creo que tiene una pajarita bien bonita. Pues muchas gracias, es un placer.